cuestiones de reglaje y seguimiento, como alguna denuncia lo han probado. Bien, esta noche tengo a 3 señores congresistas que tienen la gentileza de acompañarnos en Buenas noches. Luis Galarreta del PPC, Juan José Díaz Dios, justamente uno de los participantes de estos altercados con la primera ministra de Fuerza Popular, y José Gutiérrez del bloque oficialista. Gracias, señores, un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos a esta mesa democrática. Empezaremos por Lucho Galarreta. Rápidamente un balance de lo que ha sido la exposición de la primera ministra. ¿Cree usted que ha satisfecho a la representación nacional o más bien ha abierto nuevas dudas sobre la denuncia que se han formulado en cuanto a seguimientos? Bueno, mi opinión particular, porque probablemente es un tema que la analizará la bancada también en relación a evaluar la respuesta que da la ministra, pero creo que con los que hemos estado ahí algunos miembros de la bancada insatisfactoria, bastante insatisfactoria. Yo, la verdad, lamento que no se haya tenido esta oportunidad para definir algunos aspectos, más allá de la lírica, el discurso, de mirar hacia atrás como siempre. Mira, no solamente en estos casos de reglaje, en todos los casos el discurso viene siendo el gobierno lo mismo en el pasado, en el gobierno anterior, del cual yo he sido muy crítico también, y tú recordarás en el gobierno pasado muy crítico, y seguiré siendo crítico a Alan García hasta ahora. Pero la coyuntura en la que se mueve el país hoy día es donde lamentablemente tú tienes un gabinete, creo que ya bastante desgastado, una presidenta del Consejo de Ministros que lamentablemente yo no siento que sea la que lidera el Consejo de Ministros. Tienes a un ministro Urresti desaforado, con un nivel, la verdad, que le baja el nivel a la política. A mí me daría vergüenza tener un ministro de Estado, si yo fuese presidente del Consejo de Ministros, como una persona que se pone a ese nivel de discusión. Que debe tener un libreto, no sé, no creo, pero si Ana Jara habla de diálogo, ¿no? Diría ya... Lo ha planteado oficialmente. Sí, pero a ver... La última vez que se vio a la primera Ana Jara, por lo menos grupalmente, fue cuando fue a pedir voto de confianza, que lo ganó con el voto dirimente de Ana María Solórzano, de la presidenta del Congreso. De ahí no se le volvió a ver. Es decir, este no es un gobierno que en lugar de tender puentes, y por ejemplo, ¿qué debería ser un presidente de Estado si tuviera un liderazgo como lamentablemente no lo tiene el presidente constitucional Ollanta? Llamar a los líderes políticos y decirle, mire, esto no lo estamos haciendo nosotros, acá está, esto es así. O sea, explicar a los líderes políticos, porque ahí tú tienes una visión diferente. No, tú tienes un líder, a un presidente que agarra y habla de cloaca, la primera fuerza de oposición en el Parlamento, que ese es un insulto a toda la oposición, no solamente a quien se refería directamente, porque eso no es una forma de construir. Entonces, tú ves... Más allá de las urrestiadas. Más allá del tema de Urresti, el propio a veces el mismo ministro de Defensa. Pero una vez que tú tienes ese panorama, tú no ves a una ministra, que hoy día se lo dije, casi al final volví a preguntarle, ¿y Tania Quispe y Urresti? O sea, así funciona el Estado de Derecho, al que dicen que no es como antes, pero se parece muchísimo a las épocas más tristes, ¿no? ¿Puede una jefa de una institución pública pedirle al ministro que se ponga a seguir al hijo político porque quiere saber con quién anda? Y la presidenta del Consejo de Ministros va al Parlamento y no nos dice que va a esperar el informe legal. Ha dicho, si fuese verdad, que nuestro servicio de inteligencia está en manos de este señor capitán, que no sé en qué nivel de la promoción del señor Ollanta ha estado, por lo menos sabemos que no ha sido el último de los que ha pedido no, porque sabemos quién quedó el último, no, pero por lo menos el último no ha sido lo que postuló, pero imagínate, los países fronterizos deben estar riéndose panza arriba, si es que no es el gobierno, que debería tener claro eso la primera y no lo ha demostrado, sino es más bien que hay algo paralelo, que un policía de seguridad de la vicepresidenta los descubre por un tema de Luna por el y se cae todo un espionaje o una contrainteligencia contra estos supuestos terroristas. Entonces, la verdad que es muy poco sostenible la respuesta que ha dado la Premier, que yo creo, y termino con esto, que es una persona decente, que es una persona bien intencionada, que quiere hacer diálogo, pero tienes a un ministro de la calidad de Urresti. No hay forma de que, por lo menos yo no creo que mi partido, por tercera vez, que ya lo hizo de buena voluntad, acceda a un diálogo con unas condiciones como la que tiene el gabinete actual. Ahora, yo lo que percibo, y lo digo con la mejor buena fe, porque yo he tenido acá a Ana Jara y me parece una persona valiosa, personalmente intachable, lo digo abiertamente, sí. Pero lo que yo percibo, doctor congresista Juan José Díaz Dios, es a una Ana Jara que se está tragando un sapo, que ha ido al Congreso de la República a tener que dar explicaciones cuando no creen las propias explicaciones. Igual, y ya que el congresista Galarreta lo toca, yo siento que en el caso de la señora Quispe, igual, siento que le han hecho tragarse un sapo, que le están haciendo decir cosas que de repente no son verdad y que ella incómodamente lo está aceptando porque no le queda otra. Yo percibo eso y lo he percibido hace semanas cuando he tenido a Ana Jara acá y le he tocado el tema Urresti. No sé qué piensa usted. Pues yo no sé si es de tanto sapo que anda tragándose, como tú lo dices, que el día de hoy hemos tenido una Ana Jara en modo Urresti, ¿no? O sea,
lo que tú has dicho como un intercambio de palabras, no ha habido tal intercambio. Yo lo que he hecho es poner sobre la mesa incongruencias que tuvo que aceptar la primera Ana Jara respecto al cuento que nos vino a decir el jefe de la DINI y lo que figura de puño y letra en este parte policial que redacta el escolta de la vicepresidenta Marisol Espinosa. ¿Y qué dice? Vamos a ser muy breves para no leerte todo lo que se lo he dicho a la señora Ana Jara. El jefe de la DINI, a quien por cierto Ana Jara insistía que él sea el que dé la exposición, pero que al finalizar la reunión de hoy dijo que no lo avala y no hace suyo lo que dijo el jefe de la DINI. Claro, ¿cómo lo va a hacer suyo si el jefe de la DINI nos dijo que se trataba de un operativo contra el terrorismo islámico, que no fue en la casa de Marisol Espinosa, sino 180 metros, y que el segundo ocupante no es que se escapó o que huyó, sino que en la puerta de la comisaría de Monterrico se retira a su casa porque no tenía nada que hacer. El tema de la embajada americana, me está diciendo usted. Sí, todo esto respecto al caso de Marisol Espinosa. Sin embargo, en el parte policial, nosotros nos percatamos de dos detalles. En un primer momento, primero que este motociclista, este policía motociclista, esta liebre, se encontraba en la puerta de la casa de Marisol Espinosa, no a 180 metros, como para poder percatarse que había un vehículo, son casi 2 cuadras, ¿no? De lunas paralizadas y identificar además que habían dos personas dentro. En segundo lugar, y lo más grave, es que el propio policía dice lo siguiente, que asimismo el ocupante se identificó como Pianto Cueva Raúl, con DNI 154-635, con domicilio en lugar X, quien se desapareció cuando registraba dicho vehículo. ¿En qué momento registraban el vehículo? ¿En la comisaría de Monterrico? No, frente a la casa de Marisol Espinosa. Entonces, no es que fue hasta la puerta de la comisaría, no es que se fue porque no tenía nada que ver, sino que realmente se escapó. Y al otro sí, lo fueron a rescatar el jefe. Al otro, y ahí vamos, y al otro resulta que va el comandante Johnny Bravo Sánchez, que es jefe del módulo de inteligencia operativa de la DINI, a rescatar a su agente de inteligencia. Y resulta que el vehículo estaba a nombre también de un poligrafista de la DINI, Rodolfo Chu. Entonces, frente a todo esto, y básicamente las contradicciones entre lo que nos dice el jefe de la DINI y lo que dice el efectivo de la Policía Nacional, nos preguntamos, bueno, ¿a quién le queremos? Primero, pensemos todos los que te siguen en tu programa, todos juntos. ¿Tiene algún motivo el suboficial Achananray, creo que se pronuncia su apellido, para mentir en este parte policial? Y tenemos, o en todo caso, ¿no es más creíble que están montando toda esta explicación para tratar de salir del paso tal cual lo dijeron en el caso de Luz Salgado, por ejemplo? O qué curiosidad, frente a la casa de Luz Salgado vivía una agente de la DINI y por eso se estacionaba Le pido un comentario brevísimo. Ayer Carlos Tubino, que estuvo conmigo conversando acá, y él me decía que estas investigaciones deberían pasar por la Comisión de Inteligencia. Ahí están. En la medida en que un error sería de parte de la representación nacional ventilar cosas que pueden ser consideradas de seguridad nacional en un ámbito tan político como la Comisión Permanente y la Comisión de Fiscalización. Además, criticó al congresista Wong. ¿Usted considera que debe ser lo mismo? Se lo dijimos hoy día, pero si me permite, respecto a lo que ha sucedido. En un primer momento, una primera Ana Jara que decía, por si acaso, la DINI no tiene ninguna responsabilidad en el tema de Marisol Espinosa. No hay nada irregular. Y en un segundo momento, después de esto que yo señalo, ya tienen que reconocer que estos temas se van a tener que investigar, tanto en el Ministerio Público como en la Comisión de Inteligencia. Entonces ya va cambiando el discurso. Y cuando le hago ver que están cambiando de discurso, es que recibo de versión, recibo los ataques directamente de ellas, avalada por una presidenta del Congreso que ya he decidido no volverla a llamar presidenta, la señora Solórzano, sino señora Solórzano, sin faltarle al respeto, porque no es posible que una ministra falte respeto a un congresista y la señora simplemente, en lugar de llamarle respeto a ella, me corta el micro a mí. Entonces, eso es lo que ha sucedido, pero no, el tema mío no es importante. Lo que importa acá es que, en primer lugar, han tenido que reconocer que no han hecho una investigación, que simplemente nos han presentado la versión de la DINI y que no han entrevistado a este personal de la Policía Nacional del Perú que descubre y que termina de hacer público pues este operativo. En segundo lugar, no asume lo que dice la DINI, la Premier.
no asume. Dice, yo solamente respondo por mis informes. Y en tercer lugar, respecto al caso de la señora Tania Quispe, ella reconoce que el gobierno hace servicios de seguimiento. O sea, va a preguntar al ministro Urresti y al ministro de Economía sobre lo sucedido. No ha sido capaz siquiera de condenar estos hechos, de que manden a seguir a la pareja de la hija de la señora Tania Quispe para ver con qué amigos y lo complicado es que ahí hay dos problemas, porque es uso de recursos públicos. Eso es especulado. Y finalmente, el seguimiento solamente lo puede disponer un juez. Pero vamos a dar el uso a la palabra. Servicio de seguimiento. O sea, por esta José Gutiérrez. Bueno, ya los tres han condenado, no sé qué podría decir el tema. No sé si me formula usted la pregunta, opinión, ¿no? Su opinión. Pero una opinión sobre qué, sobre todo. Sobre la exposición, sobre lo que estamos conversando. Su opinión. A ver, yo creo que hay una sensibilidad muy grande en la población peruana respecto a cualquier tema que esté vinculado a una época nefasta, triste, y esa sensibilidad se nota. Pero cuidado que desde la prensa, desde la clase política o desde cualquier ángulo que se mire no demos doble discurso. Se ha difundido mucho el tema del audio del señor Pedro Cateriano como ministro. Un chuponeo grosero. El de la luz verde. Lo que quieran, ya, eso les gusta, ¿no es cierto? Luz verde y todo. Ahí se hizo conocida la luz verde. O sea, eso era lo bonito de la noticia y nunca condenaron cómo salió esa noticia, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas peores, a la interceptación telefónica. Estamos hablando de interceptación, espionaje, que es peor que lo que se puede decir. Pero aún así, seguimos. El señor René Cornejo, hackeado todos sus correos, hackeado todo. ¿Ok? Y así otros ministros. Y nadie condenaba nada, ¿no? Y ahora, después que presentaron unos ¿No será porque se destaparon irregularidades pero a propósito de eso? En el caso de Cornejo, por lo menos. ¿Y en los otros no? No, pues en el caso de Cornejo dio lugar a una investigación moral, y a una renuncia. Pero lo que el país tiene que saber es que hay una doble moral, pues, ¿no? O sea, porque esto ha atentado contra la democracia, no ahora, desde mucho antes. Y yo dudo que la misma DINI le haya hecho el chuponeo pues al ministro de Defensa. Dudo, yo no puedo aceptar eso. Soy una persona que es institucionalista, demócrata de formación y por lo tanto creo que sí existe en el Perú muchas organizaciones criminales que están trabajando al margen de la ley en una suerte de inteligencia paralela a lo que es el Estado. ¿No es cierto? O sea, pero de ninguna manera funcionarios de la DINI ni funcionarios estatales. De ninguna manera. Son, digamos, personal privado, porque, ojo, infiltrado que lleva a cabo este tipo de acciones. Espera. Porque, ojo, estamos hablando de varios hechos que se han ido denunciando seguidamente en estos últimos días. Pero lo que hoy día nos hemos circunscrito en la comisión permanente es para analizar el tema exclusivo de la señora Marisol Espinosa. En primer lugar, lo que ha hecho la Premier es hacer una exposición amplia del tema, pero es una exposición de parte. La clase política, sobre todo la oposición, está cuestionando esa exposición de parte. Y tiene razón de hacerlo, es parte de su control. ¿Ok? Entonces, frente a eso, lo que ha dicho la Premier es que, en efecto, ustedes están cuestionando mi verdad, ustedes están cuestionando mi informe, el informe de la DINI, perfecto. Lo que más me interesa a mí, lo ha dicho la Premier, es que se ha abocado el Ministerio Público a la investigación de estos temas. Y como Ministerio Público, siendo un ente constitucionalmente autónomo, encargado de la legalidad y el titular de la acción penal, será la que califique si es que acaso ha habido un hecho irregular. Entonces, eso significa que de parte del Ejecutivo hay un reconocimiento a otro poder del Estado que ejercerá naturalmente la investigación y poder llevar esto pero con una pequeña tingencia, pero sobre lo que usted dice. Pero sin embargo, yo concuerdo con usted. El asunto es que tanto el presidente de la República como la propia ministra Najara y el señor Urresti, en 5 idiomas, han dicho que ahí no hay intervención de la DINI. Y justamente lo que dice con este Dios es que sí. Que efectivamente hay intervención irregular de oficiales de la DINI. Entonces, eso es lo que no logramos entender. En el caso Marisol Espinosa, sí son agentes de la DINI. Nadie ha dicho lo contrario. Ninguna persona, ningún funcionario. Es más, se ha explicado el contexto del cual estos señores ¿usted cuestiona el caso del señor del Castillo, de la congresista Nathalie Condori? Claro. ¿A eso se refiere usted? Claro, okay. O sea, mire, en este caso sí se ha aceptado en efecto que han sido agentes de la DINI, es más, se han identificado, es más, en el parte y en el reporte que cuenta, y hoy día ha expuesto el jefe de la DINI, está que el señor Pinto o Pianto ha recogido su DNI
del ingreso a la comisaría. Ahora, si en el parte está un término y en la exposición final otro término y puede estar en entredicho, se hará la investigación. Y ¿sabe qué? No puede haber pues investigación de parte que pueda ser aceptada por todos. Es mejor que haya una investigación de un tercero, como en este caso el Ministerio Público o de la Comisión de Inteligencia. ¿Y qué ha dicho la Premier sobre el tema? La Premier ha dicho, mire, nosotros tenemos la firme voluntad. La Comisión de Inteligencia tiene, por lo menos de la bancada fujimorista, creo que a las personas más serias y más connotadas, acreditadas en esa comisión. Yo no puedo dudar de ellos, del almirante Tubino y de la señora Salgado, ¿no es cierto? No puedo dudar jamás de sus capacidades, sus habilidades, como la experiencia misma que está detrás de ellos, que es años de trabajo en el Parlamento, pero además que son muy celosos en el manejo de la información, porque esto es información clasificada, información técnica, correcto, que sería grosero de nuestra parte poder empezar a dilucidar contra viento y marea solo por mis 5 minutos de fama o para victimizarme, ¿no es cierto? No, sino fundamentalmente porque hay la responsabilidad del país en fortalecer su servicio de inteligencia. Ese es el servicio de inteligencia de todo el peruano. Este es un gobierno de turno, como lo fue del APRA, como lo fue de Toledo, como lo fue del señor Fujimori y como de otros presidentes, pero son gobiernos de turno. Pero la institución prevalece, seguirá, trascenderá por encima de nosotros, por encima de cualquier régimen. Solo, ojalá con el sueño de Basadre, con una república democrática, que es la opción constitucional que nosotros como peruanos hemos abrazado y que queremos defenderla como tal. Y por eso que la señora Ana Jara ha dicho con claridad, las puertas de la DINI, las puertas de la investigación están abiertas y están allanadas. Es más, en la modificación que se da mediante decreto legislativo al Sistema Nacional de Inteligencia, se permite, mi querido Mario, ampliar rigurosamente un procedimiento de control parlamentario, pero también de un control dentro de la Contraloría General de la República. 2 capítulos que han estado plenamente definidos y que están plenamente definidos y que no permiten y que no exigen mayor procedimiento como para poderse recabar toda la información necesaria y que la población pueda estar tranquila que tiene una DINI profesional que solo activa los mecanismos de inteligencia cuando hay una justa motivación de los casos. Y la persecución a los políticos no es una justa motivación. Absolutamente. Claro. Entonces, eso creo que está circunscrito al tema del terror internacional. Y sobre todo, mira, Mario, para terminar, ¿qué ha pasado en los últimos años? Se ha potenciado los servicios de inteligencia porque se ha creído como estrategia que es interesante dar los golpes tácticos antes de que se cometan los delitos, a las bandas organizadas, al terrorismo y al narcotráfico. Ha dado sus resultados, ha dado con creces. Y creo que la inversión... Eso también está en evaluación. Claro, justamente. Y por eso le digo, Mario, que hoy día no es como en los 90, donde no se tenía siquiera el marco normativo para ejercitar un proceso de control. Hoy día, Contraloría ejerce permanentemente el nivel de control respecto al manejo presupuestal. O sea, acá ya no hay dinero que viene, por ejemplo, del narcotráfico con los narcoaviones o los narcoaviones. Ahí sí discrepo con usted, congresista, y le voy a decir, y no por el caso DINI, porque justamente, juicio personal, una de las instituciones que más debilidad ha demostrado con todos los casos de corrupción en los gobiernos regionales es la Contraloría. Tanto que hay varios presidentes regionales presos, fíjese. Por el trabajo de la Contraloría, mi querido Mario. Pero por el trabajo de Contraloría están presos. Cuidado que la percepción es al revés. O sea, no miremos el vaso medio vacío cuando esté medio lleno. O sea, ese es un tema de percepción, ¿no? Permítame una segunda, congresista Galarreta. Segunda ronda, a ver. No, yo creo que hay un error en la negación de la situación del país y del gobierno. Yo parto con lo que tú comentaste en un momento de la presidenta del Consejo de Ministros y algunos sapos que se está tragando. Se le preguntó hoy día si hacía suyo el informe del jefe de la DINI. Yo hago mío, congresistas, los informes que yo elaboro. O sea, no estoy poniendo las manos al fuego por nadie. De ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, no será porque, claro... No cree en la versión de la DINI. Le digo, usted es inteligente y sabe que eso traer la representación nacional, porque nos trajeron una historia un poco, que algunos la pueden creer o no, pero el hecho, Mario, es que este gobierno, que debería...